A ver, señores, buenos días. Es un gusto para mí volvernos a ver a los 15 días. Lamentablemente seguimos con esta epidemia, pero debemos continuar. Ustedes al menos que ya están a puertas de graduarse y de tomar nuevos rumbos de su vida. Por favor, regístrese, ya que prácticamente desde el momento que usted se registra ya tiene una nota para esta nueva unidad. ¿Sí? Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy día de estudios sociales, pero antes de ello, por favor, quiero que me atienda. Usted observa ahí un crucigrama. Vamos a elaborar un crucigrama, a desarrollar. Quienes tengan la respuesta, por favor, me alza la manito para activarle su micrófono, y quienes ya me responden en este momento el crucigrama ya van a tener su nota. Así que, por favor, el crucigrama consta de preguntas tanto de la clase anterior como de normas que tenemos que cumplir para evitar este contagio. Así que, ¿estamos de acuerdo? Bien, vamos. La primera pregunta dice, obligación que debe cumplir un ciudadano. A ver, señor Vaca. ¿Qué dicen? Correcto. Ya sabe. No, a ver, la primera pregunta, mijito, vertical. Obligación que debe cumplir un ciudadano. ¿Cómo? Obligación que debe cumplir. Lavarse las manos. No. Es de deber o derecho. Obligación que debe cumplir un ciudadano. No. A ver, señor Romero. A ver, señor Romero. Deber. Deber, correcto. Vamos a la segunda. Para eliminar el virus de las manos aplica, ahí sí, señor Vaca, gel, que ya lo dijo. Muy bien. 3. Uno de los principios de los derechos humanos. A ver, señor Nieto. A ver, señor Nieto. Presente. Ya, dice, uno de los principios de los derechos humanos. ¿Cuál dice? La tercera. A ver, señor John Quispe, ¿cuál es? A ver, señor Quispe o señor John Quispe me está alzando la manito. Obligación, uno de los principios de los derechos humanos. Ahí está la U. A ver, señor Salas. A ver, señor Salas. ¿No? Universales, correcto. Vamos a la 4. En época de cuarentena, quédate en casa. ¿Quién? Nieto, dice. Nieto, muy bien. Vamos a la 5. Derechos de cuarta generación. ¿Cuáles son los derechos de cuarta generación? Lo que estamos Tecnología. Educación. No, tecnología. Muy bien. ¿Quién me dijo? Salas. Correcto. Vamos a la 6. Uno de los derechos de suma causal. 6 vertical. Educación. ¿Quién me respondió? Buen vivir. Romero. Romero, muy bien, señor Romero. 7. Derechos civiles y políticos, ¿a qué generación corresponden? ¿Primera, segunda, tercera? Primera. ¿Quién me contestó? Alan, muy bien. 8. Si sales de casa, usa mascarilla. ¿Quién? Ibáñez. Plata. Ibáñez, muy bien. 9. ¿Qué significa suma causal? Buen vivir. ¿Quién me contestó? Buen vivir. ¿Quién? Quispe, señor Quispe. Nieto. Ya. Y por último, cada 3 horas lávatelas. Manos. ¿Quién? Manos. Nieto, muy bien. Ya, ahora sí. Bien, señores. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy día. Pero antes de ello,
vamos a conocer la destreza que vamos a lograr, como es describir las características de la democracia morena y la construcción de un Estado plurinacional. El tema a tratar es dentro de la democracia moderna, derechos civiles y políticos y la representación política. Muy bien. Recuerde que los derechos civiles y políticos fueron proclamados durante la Revolución Francesa, cuya finalidad era proteger las libertades y derechos de los individuos, así como también proteger sobre el abuso de los gobernantes hacia el pueblo. Dentro de los derechos civiles y políticos tenemos que protegen la libertad del individuo de su vulneración, de su violación por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados. Aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y del Estado libre de toda discriminación o represión. Estos derechos civiles, derechos civiles. El principal objetivo ¿cuál es? Garantiza la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, protección de toda discriminación en base a la raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad. Como lo podemos observar, los derechos civiles es para todos y de todos, sin discriminación de nada. Garantiza los derechos individuales, la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. ¿A qué hace referencia estos derechos civiles? A los individuos. Garantizan que su vida sea posible y respetada. Prohíben las acciones que atenten con su integridad personal, con la finalidad de posibilitar la reproducción humana. La expresión de violencia a estos derechos es la expresión física, psicológica y sexual que causan daños al ser humano, dejando profundas huellas, inclusive no olvidables, como puede ser la muerte. En las sociedades y épocas se ha aplicado la tortura, el asesinato, la desaparición a las personas, razón por la cual estos derechos civiles fueron aplicados para ir en contra de estos hechos que atentaban contra la vida del ser humano. Por lo tanto, los derechos civiles protegen la vida, libertad y seguridad contra la tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes, igualdad ante la ley, contra la detención, la prisión o el destierro arbitrario, que quiere decir injustos y ilegales, la privacidad, la libertad de circulación y asilo, es decir, donde nos puedan acoger, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a casarse y tener una familia. Entonces, como usted puede observar, prácticamente estos derechos garantizan nuestra protección, nuestra vida. ¿Alguna pregunta que alguien desea hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya, muy bien, señores. Continuamos. Bien, dentro de estos derechos civiles, como ustedes pudieron observar, tenemos la igualdad ante la ley. ¿Y cuáles son esos principios de igualdad? Tenemos en lo político, en lo religioso, en el género, en la educación y en lo social. Bien, con el principio de igualdad prácticamente se terminó los privilegios basados en la riqueza, en el linaje, en la divinidad que existía en la aristocracia, en la monarquía.
Con este principio de igualdad, nadie es más que nadie. Así tenemos en cuanto a lo político, es el reconocimiento de todas las personas como ciudadanos iguales ante la ley y portadores de derechos. Tienen derecho a participar en los asuntos públicos, a elegir sus candidatos, a ser electos y expresar su opinión en forma libre, es decir, a elegir y ser elegidos. La igualdad política construye la relación entre los individuos y las instituciones de la sociedad, tratando de lograr una democracia, pero una democracia real, donde tiene que buscar los mecanismos para lograr las expectativas de ese pueblo. El otro tenemos en el aspecto religioso, el principio de igualdad en lo religioso. Toda persona tiene derecho a relacionarse con la espiritualidad, según la forma en la que decida hacerlo a través de la religión o creencia que desee. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe reconocer, garantizar y respetar la libertad de cultos y sobre todo mantener el carácter laico del Estado. ¿Qué quiere decir mantener el Estado laico del Estado? Que el Estado no puede imponer ninguna religión como lo hacía antes en la época de García Moreno. Recuerde que para ser ciudadano teníamos que ser católicos y quienes no éramos ciudadanos no teníamos derechos, deberes sí, pero no derechos. Con este principio de igualdad ante el religioso, el Estado debe mantener su carácter laico. La Iglesia maneja lo religioso y el Estado lo político. Como dicen, zapatero a tus zapatos. Luego tenemos la igualdad de género. El género es el conjunto de características socioculturales asignadas a hombres o mujeres para que cumplan un determinado rol caracterizado por la sociedad. Así, hombres o mujeres aprendieron a hacer determinadas actividades. Por ejemplo, en sociedades tradicionales las mujeres cocinaban, los hombres manejaban un auto, pero en sociedades modernas cada persona tiene libertad a elegir el rol social que quiere cumplir. ¿Qué quiere decir con esto? En la antigüedad, nuestros antepasados, prácticamente la mujer se encargaba solo del cuidado, de cocinar y de la casa, y el hombre al trabajo. Hoy en día usted sabe que todos tenemos las mismas igualdades, las mismas condiciones, las mismas oportunidades de trabajo. Usted ha observado en la política, en todo aspecto, la mujer también se encuentra desempeñando un papel importante al igual que el hombre. La equidad consiste en ¿qué? En dar a cada uno lo que le corresponde, en función de sus méritos, sin discriminar ni hacer de menos a nadie. Eso es en cuanto al principio de género. Educativo. La igualdad de acceso, es decir, que todo niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor tenga posibilidad de estudiar sin distinción alguna. Con esto prácticamente se termina la discriminación en relación a que mujeres, niños tengan acceso a la educación, inclusive las personas discapacitadas, con la llamada revolución ciudadana, a lo que llamamos la inclusión educativa. ¿Sí? En lo social, todo ciudadano tiene las mismas oportunidades para gozar del buen vivir, eliminando toda forma de discriminación por cualquier condición. Las formas de alcanzar la igualdad social será la democratización del poder para que sea el pueblo quien decida a través del sufragio. Aquí, como usted puede observar, tenemos en lo político, en lo religioso, la igualdad de género, la educación
y en lo social, que prácticamente para todos, sin discriminación de sexo, religión, etnia, ni nada por el estilo. ¿Alguna pregunta, señores, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está entendido? Continuamos. Bien. Vamos a los derechos políticos. Los derechos políticos permiten a los ciudadanos participar en la vida política de su nación, expresando sus criterios con el ejercicio de la ley como forma de ejecutar su libertad y formar un enlace con sus representantes electos, es decir, entre los gobernadores y los gobernados. ¿Qué permite estos derechos políticos? La relación entre los individuos y la sociedad, expresando tal como son, en absoluta libertad, igualdad de oportunidades como actores o protagonistas de nuestro desarrollo político en el país. El ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos políticos, entre ellos el sufragio, como un mecanismo para decidir sobre nuestro Estado. ¿A través de qué? A través del voto libre y voluntario. De esta manera, entre los derechos políticos tenemos la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión y asociación. Asociación, que quiere decir agruparse para buscar un fin, un bien común para todos. A participar del gobierno de su país de forma directa o representativa. Acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, al sufragio universal e igualitario y al voto secreto. Esto es en cuanto a los derechos políticos, señores estudiantes. Mientras los derechos civiles protegen la vida, nuestra integridad personal, los derechos políticos, en cambio, posibilitan el desarrollo social, político y económico de nosotros. Vamos a continuación a ver un video sobre los derechos políticos que les acabo de mencionar. Los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos dieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en Occidente. Estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías, derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Toda persona tiene derecho a la libertad. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada. Bien, como ustedes acabaron de observar, prácticamente viene a ser un resumen de la clase del tema que di. Vamos al último tema, ya. ¿Qué es la representación política? Es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro, en defensa de sus intereses. En política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad de elección, de selección y elección de una o más personas para que lleguen a instancias de gobierno donde argumenten, discutan, defiendan, tomen decisiones en favor de quienes lo eligieron. ¿Qué quiere decir esto? Quien representa al pueblo encarna, hace de sí sus intereses, sus necesidades, sus tradiciones, sus aspiraciones, y debe encontrar los mejores mecanismos legales para hacer realidad sus expectativas. La representación política no es más que una relación de 1 millón de personas con una, quien llegó al poder por la confianza que depositó en él, confianza que lo hace a través del voto libre y voluntario. Estas elecciones son el ejercicio democrático más uniforme e importante en una sociedad dividida en clases. ¿Por qué? Porque mediante el voto las personas elegimos a quienes nos quieran representar sin distinción de género, como lo habíamos manifestado, pero lamentablemente muchos de nuestros representantes nos han fracasado, nos han decepcionado, ya que en realidad no existe una democracia real, una democracia verdadera, ya que siempre buscan el beneficio solamente de ellos. Señores estudiantes, esta ha sido la clase en cuanto a este día. Por favor, ¿alguna pregunta? Bueno, señores, me despido. Dios mediante, nos estaremos viendo la próxima semana. Que pasen bien, que tengan una linda tarde. Hasta la próxima clase. De igual manera, Licen, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.